Hola, bienvenidos hermanos a vuestro canal. Bueno, les invitamos a que compartan con nosotros el segundo domingo de Pascua. Bueno, les invitamos a que se suscriba a nuestro canal y también a que deje su comentario si tiene alguna pregunta relacionada con este contenido. Pues deje allí su pregunta y le contestaremos lo mejor posible. Que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando. Si no cree, Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en este segundo domingo de Pascua, es muy interesante el Evangelio de hoy, en la manera de cómo Jesús se presenta a sus discípulos con una palabra muy interesante, una palabra muy impactante. Les traigo la paz. La menciona 3 veces en el Evangelio y vamos a analizar en qué manera o a qué se refiere Jesús cuando nos ha transmitido esa palabra a través de sus discípulos. Y viendo también, analizando que entramos al segundo domingo de Pascua, vemos que el significado de Pascua pues es el paso de Cristo, ¿no? Y también la fiesta en la que estamos llenos de alegría, de regocijo, porque el Hijo de Dios ha resucitado, ha pasado de la muerte a la vida. Y se supone que en estos 50 días debiéramos de estar llenos de alegría, de regocijo, porque hemos encontrado la verdad en Jesús, el Dios vivo, el Dios que ahora vive para siempre y el cual nos invita a transformar las vidas de cada uno de nosotros. Y algo que viene muy a la mente, así de manera muy rápida, es durante la Cuaresma miramos cómo Jesús se manifestó con hechos y con palabras, y ahora ya estamos entrando en una nueva dimensión donde ya Jesús se presenta solamente a sus discípulos en algunas ocasiones por los 50 días hasta llegar al día de Pentecostés, y en el 40º domingo vamos a tener la fiesta de la Ascensión del Señor, en la que ya Jesús se despide de sus discípulos, que por última vez Jesús estuvo con ellos preparándolos precisamente para realizar su trabajo, ir por el mundo y hacer discípulos
a cada uno de los hombres. Bien, Padre, hemos analizado ya la Cuaresma y ahora la Pascua, el tiempo de alegría, de paz y de gozo, y vemos algo muy interesante, que cuando Jesús se presenta a sus discípulos, vemos en el Evangelio que dice que están llenos de miedo, que sienten ese ambiente de persecución. Y yo creo que aquí hay algo muy importante, ¿no? En el cual Jesús precisamente se manifiesta a ellos con esa palabra: la paz esté con ustedes. Entonces eso es algo muy importante que menciona precisamente 3 veces en el Evangelio, y que nos gustaría, ¿verdad?, que cada uno de nosotros aportáramos el analizar qué es lo que para cada uno de nosotros significa esa palabra, cómo la tomamos, cómo la analizamos y cómo la ponemos en práctica, ¿no?, en la vida de cada uno de nosotros, para ayudar a nuestros hermanos y de este modo que quede bien clara, ¿no?, qué es lo que Jesús quiso decir al mencionar esta palabra a sus discípulos, pero ahora en la actualidad, qué significa para nosotros. ¿Alguien de ustedes quiere compartir? Bueno, pues yo creo que para mí, como en aquel entonces, cuando yo tuve mi experiencia en aquel retiro, al mismo tiempo yo creo que en ese momento yo sentía también mucho miedo porque me invitaban a más cosas, pero al mismo tiempo yo tenía miedo a Dios, tenía miedo de las cosas, pero al mismo tiempo yo sentía paz. Pero ese era en aquel tiempo, porque yo creo que no tenía el conocimiento de quién era Dios en mi vida todavía, simplemente más fue así algo por la oración. Pero ahora yo creo que ya es diferente, ya la paz que yo siento ya es, creo, ya es la plenitud de la certeza que Dios está conmigo, que ahora sí ya tengo esa relación con Él. Yo pienso, como ahí está diciendo, la paz esté con ustedes, es porque estaban como, o sea, tenían miedo, lo que nos pasa a muchos, ¿verdad? Pero ahí nos está diciendo la paz esté con ustedes, y la paz significa como ya la experiencia que tenemos de Dios en nuestras vidas, en la relación con Él, con Jesús. Y los apóstoles les dice Jesús, la paz esté con ustedes, y a la vez estaban teniendo esa experiencia ya con Jesús, o sea, ya la estaban como afirmando, porque ya venían caminando con Él y ahí ya lo estaban afirmando, su experiencia, su relación personal con Jesús. Recuerdo que anteriormente, cuando habíamos analizado un poquito esto de la paz, ¿verdad? Como los judíos decían shalom, ¿verdad? Que tenían un significado todavía más de lo que nuestra lengua de paz. Es algo que ellos, que era el bien de salud, bien de esa paz interna, y es el bien que también para transmitirlo no solamente para ellos, pero la paz también para la familia, para todos en general. Es un significado mucho más grande que lo que nosotros miramos, más de decir la paz, porque para ellos se le era un significado mucho más grande. Es algo integral de la paz, pero todo me acuerdo de eso. Pues bien, yo creo que a lo largo de los tiempos hemos escuchado en diferentes partes del mundo, ¿no?, cuando hay conflictos entre un país y otro, o X, ¿no? Y vemos que a veces hacen treguas, ¿no?, que paran de pelear por algún tiempo, hacen algún arreglo. Entonces yo imagino que precisamente cuando se dice paz, no es porque
sea la ausencia del conflicto, de algo que esté ocurriendo, sino más bien sería retomar, analizar el porqué de las discusiones, el porqué de lo que está ocurriendo, para de esa manera reflexionar y llegar y alcanzar qué sería lo necesario para poder llegar no a un acuerdo, sino a descubrir qué es lo que es, o analizar el por qué es el conflicto y de dónde surge, para poder remediar esa situación, ¿no? Pienso yo que en ese sentido va, pero acá estamos hablando del sentido en el cual Jesús nos invita, ¿no?, a vivir esa paz. Padre Alex, ¿usted qué podría decirnos acerca de...? No, esto es como dijo Fred, ¿no? Es el saludo, ¿no?, entre ellos, en Medio Oriente, ¿no? La paz. Como decimos buenos días, allá es la paz. Como también no explicó bien, ¿no?, Fred, lo que significa la paz para ellos. Ahora, podemos decir que en ese sentido, Jesucristo estaba saludando a ellos en la misma manera, pero probablemente con más impacto, porque después de decir la paz, Él hizo algo diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, más, eso no solamente como saludarlos a ellos como ellos hacen, pero también hay ahora un sentido más fuerte, ¿no?, que va a impactar su vida por lo que hizo después de darle la paz, ofrecer la paz. ¿Sí? Es más meseta, ¿no? Pero para nosotros la paz es eso, ¿no? La ausencia de, ¿no? Pero para ellos es, como decir, todo lo mejor en la vida. Y refiriendo a Dios realmente, como Shalom. Pero es importante que después de saludar en la paz que hizo Jesucristo, ¿no? Es más esto que más que hizo Él. Bueno, se mostró a ellos para que, de cierto modo, dice ahí, para que creyeran, ¿no? Porque cabe aquí la pregunta: después de haber vivido con Jesús, vieron con sus propios ojos y escucharon y vieron todo lo que Jesús hizo y realizó, y después en Pentecostés estaban así, ¿no? Pero vemos cómo Jesús pues aparece y... No, en la lectura ahora del Evangelio. Sopló y les dio el Espíritu Santo. La y los envía. Estaba yo pensando en eso precisamente, de que Él, sopló sobre ellos, les regala el Espíritu Santo. Más aparte, algunos de los discípulos, recordemos, todavía tenían dudas. Entonces para mí eso es como un complemento. Por ejemplo, Tomás, que anteriormente dijo: si no meto mi dedo y mi mano en el costado. Entonces, una vez confirmando ya, porque eso estaba reflexionando yo, es como la fe que mencionamos nosotros anteriormente, que es la experiencia que tenemos con ese encuentro con Jesús, ¿verdad? En ese momento Tomás estaba ya teniendo una experiencia más viva, ya estaba como confirmando también lo que Jesús les había dicho anteriormente. Entonces, con Jesús ahí confirmando las dudas y todavía los envía, yo creo que como que complementa el plan. No sé. También hemos hablado de esto, ¿no? De cómo está refiriendo él a la Génesis, ¿no? Ese flor Espíritu Santo. Digamos, estamos hablando, claro, que ahora estoy aquí, me resucito. Entonces hay una vida nueva. Le sopló. No simplemente dijo la paz o el Espíritu Santo, le sopló, que significa estoy inyectando algo diferente en su vida, el Espíritu Santo, ¿no? Eso es una nueva creación, ¿no? Una nueva creación. Por la resurrección de Cristo ahora, una nueva creación por el Espíritu Santo, una vida nueva, más bien, una vida nueva. Como en Génesis,
Estamos hablando de eso, ¿no, Fred? Que Jesús dijo que aleteaba sobre la superficie del agua el Espíritu. Ahora, eso que eso digo, ¿no? Esto. ¿No? Hace la referencia. ¿No? Porque también mencionó usted confirmación en la Pentecostés, también preguntó eso, ¿no? La confirmación, la Pentecostés. Y ya también descendió en ellos, ¿no? El Espíritu Santo. Es pero diferente por la razón, propósito. ¿No? Ahora dar la vida, Pentecostés, capacitarlo con el poder. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Sí, sí. Sí. Okay. Muy interesante, padre, pero en este caso, cuando hablamos de sopló aliento de vida, en este caso, ¿fue general en ese momento o fue solamente para los discípulos en ese momento? Más bien está dando, no, ellos están diciendo directamente a ellos esto, de con mi resurrección hay una vida nueva. Entonces experiencia, podemos experimentar a través del Espíritu Santo. ¿No? Así. ¿No? Entonces, por creer Jesucristo, vamos a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y en el bautismo, cuando hacemos el compromiso, ahora nos capacita para que se realice en nosotros su promesa. Así. Vida, después poder con la confirmación. Sí. Muy Hermano, usted dijo interesante. que ahora ya estamos viviendo con un Dios vivo, ¿verdad? Ujú. Como lo estamos mirando aquí, pero yo creo que todavía ciertas personas no creen que tenemos un Dios vivo, como digamos que lo vamos a tener un poco como Tomás, ¿verdad? Que queremos sentir eso, más una aprobación humana. Pero para mí también me gusta la parte que dice, benditos los que no los Dichosos que no miran, los que dichosos creen. Y no miran, y Sin creen, ver. ¿verdad? Porque también todos los que no dan una bendición, me aseguro una bendición para todos eso, ¿verdad? Pero de cierta manera yo pienso que muchas personas todavía no creen que es un Dios vivo que todavía está con nosotros, resucitado, viendo con nosotros actualmente. Yo creo que precisamente eso que usted comenta ahorita, de algún modo, experimenté yo, ¿no? Cuando hay una relación entre padre e hijo, entre esposo a esposa, o entre hijos a padres, ¿no? De esa relación surge un amor, ¿no? Que está dispuesto a dar todo, ¿no? Por el ser querido. Y recuerdo yo que les comparto así rapidito, mi vida de infancia fue un poco difícil. Mi padre, un hombre muy fuerte, así, ¿no? Muy lleno de muchas debilidades, ¿no? Y no logramos desarrollar como una relación que alcanzara el amor, sino era una relación se podría decir entre comillas de padre a hijo, pero era complicada. Días difíciles, días buenos, días muy malos, ¿ya? Pero mire, lo interesante aquí es que una vez que usted va creciendo, va surgiendo ese afecto, ¿no? Capaz de poder hacer muchas cosas, ¿no? Por una persona. Y venía a mi mente, ¿no? Que la relación con Dios, cuando no la alcanzamos de una manera, de una relación personal y que no conocemos a Dios, entonces hay una relación a medias, ¿no? Que puede estar pues bien llena de conflictos y de cosas por no conocer, ¿no? Entonces precisamente cuando conozco a Jesús y veo todo lo que Jesús ofrece y en la manera como Jesús expresa su amor a los demás, todas las cosas que yo tenía así que iban en contra, ¿no? De mi papá por haber hecho esto, por haberlo hecho lo otro. Mire,
mire que después de ahí, cuando conocí el amor de Jesús, empecé a entender el porqué de las cosas, ¿no? Y pude perdonar a mi papá de todas las cosas que hizo, ¿no? A mi mamá, a mí, a mis hermanos. Entonces, precisamente, mire, cuando uno ignora del amor que Dios nos ofrece, entonces no podemos darlo tampoco porque no lo tenemos. Entonces, lo único que damos es lo que hemos aprendido en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, hay dos cosas, ¿no? La palabra surgir, ¿no? Realmente no más bien cuando tenemos esa relación con Jesucristo, ¿no? Esto no estamos reconociendo, no surge como de nada, así ahora tengo amor. No, reconocemos ahora que tenemos el amor que Dios nos dio. Es muy diferente, no solamente eso. Entonces no quiero usar la palabra surgir, sino más bien cuando nos capacita, reconocemos esto. Muy importante que reconozcamos lo que tenemos. La debilidad nos hace ciegos a lo que tenemos. Entonces no es como una magia, de repente yo surgió así, ¿no? Ahora por experimentar el amor del Señor podamos reconocer que también yo tengo esto, que no tenía conciencia, pero ahora sí. Y más que aprendamos, experimentamos el amor de Cristo, más y más que vamos a reconocer que tengo este amor de Dios en mí, creados a su imagen. Entonces, esta cosa muy importante, en vez de, porque es muy trabajoso, no tengo amor ahora. De repente, por amar a Cristo, ahora tengo amor. No, tenemos, pero dormido, por no tener conciencia en esto. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Esto más y muy fácil para nosotros que intentamos esto. Porque hay personas que están batallando para que tenga amor, mientras que tienen, pero no reconocen. Es una cosa darle amor. No, la cosa es que reconozca que tú es capaz. Por ejemplo, los miembros de las pandillas, ¿no? De gangs. Entre ellos hay amor, ¿no? Están preocupados uno a otro por ¿no? ¿Sí? La relación entre ellos, ¿no? Experimenta la protección de de los miembros del grupo, ¿no? Es amor, pero en una manera diferente. Pero cuando reconozcan que es amor que ellos tienen y con la luz del Espíritu Santo en la vida de Cristo, reconocen ahora que yo tengo esto. O cómo se reconocieron el amor que tienen ahora, no a través de esto, o como de repente tengo amor. ¿No experimentaron que ustedes tenían esto? Por ejemplo, los niños, es la razón por que necesitamos el bautismo. Nacimos inocentes, nacimos con amor, nacimos que tenemos que ayudar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pero cuando empezamos a vivir la vida en el mundo de los adultos, vamos a ver el conflicto uno u otro, ¿no? Protegiéndose su interés personal. En lo que estamos, entonces, la inocencia del niño se quebra por la experiencia. Ahora necesitamos el bautismo para que nos capacite, para que captemos otra vez, reclamar lo que hemos perdido por la experiencia de la vida. ¿Tiene sentido? En vez de decir que no tenemos esto y ahora por orar vamos a tener. No, orar es iluminar la mente, ¿recuerda? Sí. Nos responde por contestar, por iluminar la mente. Haznos reconocer lo que ya tenemos. Cuando reconocemos esto, será más fácil ser cristiano. Cuando pensamos que no tenemos nada de esas cosas, es muy difícil, muy dura la vida. ¿No? ¿Sí entiendes? Sí. Es lo que dice Jesucristo, es eso, ¿no? Así. ¿No? Sí, creo, yo más atrás había comentado esto.
yo creo que mucho más atrás, mi forma de querer era de una manera. Y como les dije, yo después cuando descubrí como la verdadera manera de querer o de amar, era muy diferente a la que yo pensaba antes. Eso cambió y no fue en oración así. De repente reconocí que estaba siendo diferente. Como no sé cómo explicarlo, pero mi manera hacia los demás era de una forma diferente, no como antes. Antes mi manera de querer era si me la llevaba muy cercano con alguien y siempre y cuando me diera lo que yo quisiera. Ahora es diferente. Ya ahora quiero a la persona porque reconozco que es mi hermano, porque reconozco que somos para, no sé, para compartir palabras, momentos, así, muchas cosas. Esa es la manera. Yo creo que a través del Espíritu Santo que nos regala, como decía usted, nos capacita a reconocer todo lo bueno que ya tenemos, que hemos recibido, que por debilidades, por nuestra naturaleza humana, lo tenemos ahí, como quien dice, escondido, pero todo está dentro de las capacidades, solamente es capacitarnos, o sea, es dejarnos que Jesús como maestro nos capacite y a través del Espíritu Santo, como ya decía, nos ilumine para entender verdaderamente lo que estamos haciendo y lo que tenemos aquí adentro. Porque anteriormente o sea, está confuso la persona, amor, pues a veces de repente todo para mí o te doy lo que me conviene, pero esa era una iniciativa meramente humana. Entonces ya la parte espiritual es ya cuando... Y mire cómo Jesucristo corrigió, iluminó a Santo Tomás. No lo rechazó por no creer, sino Jesucristo repitió las palabras mismas de Tomás, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Jesucristo nos enseña de esta manera, sin rechazar a nosotros, sin engañar a nosotros, nos hace, ¿no?, reconocer en una manera suave, así, porque no dijo que Tomás, que tú, que no tienes fe, no, más repitió las palabras de Tomás, así. Esta es la cuestión de capacitar, esta cosa. Cuando Dios nos capacita, no nos rechaza, no nos regaña, nos hace entender. Suave, de una manera suave. Siempre Jesucristo lo hacía, ¿no? Con la gente. Sí. Sí, y es bien importante eso que está diciendo ahorita, Padre, porque por ejemplo de repente se encuentra uno con muchas personas que están iniciando el camino y de repente tienen problemas, obviamente consecuencia de la vida anterior, y de repente le atribuyen a Jesús, o sea, hasta dicen, me está poniendo a prueba, me está pasando esto. Pero no, en realidad, no. Jesús Él siempre nos quiere, hemos aprendido, quiere lo mejor para nosotros y nos capacita. Como usted decía, Tomás, pues no le jaló la oreja, ¿y por qué no creíste? Si yo te lo había explicado antes, No, o sea, él mejor que nadie nos entiende. Y yo creo que estamos en una etapa en que todos como hermanos deberíamos tener precisamente esa confianza en Jesús, que Él nos capacita, que Él nos enseña, que a través del Espíritu Santo somos iluminados y siempre está dispuesto con amor a ayudarnos. Entonces, pienso... Recuerda que el amor, la imagen de Dios en nosotros, ¿no?, está dormida por la experiencia humana. Por la experiencia y por lo que hemos recibido de nuestros antepasados. El pecado de ellos tiene influencia en nuestra vida, sin querer. Cuando el niño observa lo que está pasando, como los adultos manejan la vida, como relacionan uno con otro, están aprendiendo esto. Es la cosa, entonces, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hermanos? ¿Sí?
pero hay que reconocer lo que tenemos, podamos ayudar a ellos. En la manera que el Señor nos ayudó, en la manera que el Señor nos iluminó, o ilumina hasta ahora, se ve también la manera que debemos iluminar, ayudar a nuestros hermanos. La misma manera. ¿Ah? La misma manera. No es fácil, porque aunque aprendemos, todavía para poner en práctica es una cosa diferente. Porque no hemos aprendido antes. ¿Ah? La cosa es muy importante. Mire como Jesucristo lo hizo, ¿no? Una vida nueva, ¿no? Sí, ya sopló el Espíritu Santo. Y también la que dijo, los pecados que les perdonen se quedarán Atados, lo que aten quedará atado y lo que desaten quedará desatado. Ahora es muy importante también, ¿cómo entendemos esto? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Recordando un poco, Padre, en las clases anteriores, habíamos hablado de que no era de que Dios nos condenaba o nos apartaba, sino que cada uno de nosotros decidimos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir? Pues ya que Él conoce, ¿no? Bien el corazón de cada uno de nosotros y sabe lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, de esta manera, yo creo que si el que propone el amor no puede rechazarnos, no puede decir no, o decir, bueno, ustedes sean condenados o son condenados, ¿no? Sino más bien siempre corresponde a lo mejor para nosotros, ¿no? No, por ejemplo, ustedes, ¿no? Su vida personal, ¿no? Pues, no podría saber la vida de otra persona. La cosa es su experiencia con Dios, ¿no? Cuando ustedes, en comillas, pidieron perdón a Dios, ¿ah? ¿Ustedes les hizo a ustedes entender cuál es el perdón de Dios? ¿Experimentaron el perdón de Dios? ¿En qué manera experimentaron esto? ¿O no han pensado en eso? ¿O no has cumplido con la penitencia? Ya, el Señor me perdonó. ¿Así? No. ¿Ah? Porque realmente creo que cuando hablamos de la relación con el Señor, cuando hablamos de la enseñanza de Cristo, debemos que entender más bien que depende realmente de nosotros. Dios nos ha dado todo. Perdón. Para mí, más importantemente, no es que la facultad de perdonar. Para mí esta cosa, recuerden esto. Si usted no aten estos pecados, se quedará este pecado. ¿En quién? En usted. ¿No? Cuando perdona, ahora ya no. Más bien yo quiero entender esto en esta manera, porque depende de mí realmente. ¿Ah? El sacerdote puede, ok, te perdono, sacramentalmente, ¿no? Pero realmente si usted no ha experimentado la paz del Señor, el amor del Señor, el perdón de Dios, ¿no? ¿Va a tener paz? No. Vida de conflicto. ¿Ah? Entonces se queda en usted el pecado. ¿Ah? No porque Dios no ha perdonado, aunque recibió la penitencia, el perdón. Entonces debe enseñar esto. ¿Ah? Por ejemplo, yo cometí un error muy grave contra el Señor. Me di cuenta en esto. Estaba orando así. Eso me di cuenta. Mire, cuando yo pido perdón de una persona, tengo que hacer esas cosas, ¿no? Pero cuando pedí perdón al Señor, me hizo entender la cosa. Sin
que la despecho sin hacer sacrificio. ¿Sí me entienden? Es el perdón de Dios que yo experimento. No sé si explico usted, pero eso es lo que pasó a mí esta semana pasada. ¿Ah? Muy claramente me enseñó. ¿Ah? Sin condición me hizo entender. Eso más fuerte me impactó, más fuerte eso, por hacerme entender. ¿Ah? Por darle penitencia. Bueno, ¿qué? Muy fácil, ¿no? Por rezar esta oración, muy fácil. Recibir perdón. Pero lo que es importante es la paz, ¿ya? Que Dios nos da por entender lo que pasó. Muy diferente, ¿no? ¿O no? Entonces para mí, debe que entender esto. Debemos capacitar a nosotros a ayudar a otras personas. No poner condiciones. No exigir esta cosa, esa palabra. Hacerle entender, ofrecer a la persona el perdón de Dios, el amor de Dios. Va a tener más impacto en la persona que rezar, ¿no? En un novenario, que entrar en la de día. ¿Sí? Es así, es la orientación que deben que tener esto. Siempre capacitar a la persona que reconozca que ya tenemos. Jesucristo murió, abrió. Jesucristo, otra vez, pecadores por no conocer a Dios. Todos pecadores, por no tenemos nada. Ahora cuando Él nos reveló nuestro Dios a nosotros, abrió la puerta a la vida eterna. Por hacernos conocer a Dios. ¿Sí? Es la manera que yo entiendo esto. Nos redimió por esa manera, por hacernos entender el amor de Dios. Ahora, otra cosa es hacernos entender, otra cosa es vivir lo que Él nos da al nuestro Dios. ¿Sí? Sí. Debe que, no sé, pero para mí hay más sentido esto, entender de esta manera. No lo que estamos diciendo, enseñando en el catecismo, que esto debe cumplir con esto, en esto. ¿Ah? Entonces estamos fijándonos en cómo cumplir, ¿no? Los requisitos, pero sin experimentar el cambio, el amor de Dios. Hacernos, capacitarnos, ¿no? Para que cuando el Señor nos ilumine la mente, ya entendemos, comprendemos. Hacernos reconocer esto. ¿Sí? O sea, como usted dice, Padre, en vez de a veces pedimos a Dios ciertas cosas de nuestra manera, más bien pedirle a Dios que nos capacite, que nos ilumine para comprender aquello que nosotros todavía no podemos comprender, y nos dé los métodos para... Que nos ayude para que reconozcamos. No vamos a pedirle que nos reconozca, no, más bien para que yo tenga esa capacidad. ¿No? Ahora, porque hemos ya pasado, ¿no? En vez de pedir otra vez la capacidad, es pasado. Cuando decimos que hazme reconocer, ahora estamos, ¿no? Así, avanzado un paso, en vez de regresar. Creo que como ustedes en la homilía, no sé si este domingo, estamos a veces pidiendo a Dios cosas que ya nos dio. Entonces, ya tenemos. Ya las tenemos. Sin conocer. Estamos perdiendo el tiempo. Ajá. Porque ya las tenemos, y sin embargo le estamos diciendo, dame o perdóname, pero ya los tenemos. Entonces, qué bonito capacitarnos para saber lo que ya tenemos dentro, lo que Dios ya nos ha dado, y solamente es ponerlo en práctica, ponernos... Es la cosa. No es fácil de entender, ¿no? También eso para nosotros la manera que estamos viviendo la vida, la relación, ¿no? La relación humana es imperfecta. Cuando el Señor nos ilumina, esa relación humana se hace perfecta por la iluminación del Espíritu Santo, la gracia.
es la vida que viviremos por la eternidad, ¿no? Entonces, la vida humana no es una vida que deben que rechazar, deben que perfeccionar lo imperfecto en la vida humana. ¿Recuerda? La imagen de Dios es de nosotros. Sí. Entonces, lo que debemos que reclamar, lo que Dios me da, como Dios me hizo. ¿No? ¿Sí? Entonces, no es una cosa rara, ya tenemos. Entonces debemos hacer esto, ¿no? No a través de devociones, a través de manda, a través de sacrificio. Capacitar la mente. Y abrir el corazón al amor del Padre, sin condición. Porque para que experimentemos el amor del Padre ahora, tenemos que cumplir con las condiciones. Porque si no, no. Entonces, ¿cómo explicamos el amor de Dios? Cuando he cumplido la penitencia, gracias Padre, me perdonó. No es así. Reconozcamos que el Señor nos ama, nos ha perdonado. Entonces, no vamos a enfocar en pedir perdón, vamos a enfocar en vivir el perdón que nos ha dado. Muy diferente, Sí. ¿no? El esfuerzo es para que vivamos, no pedir. Porque pedir no tenemos. Reconozcamos, ya tenemos. Muy diferente la orientación. ¿No? Muy diferente. Bueno. Bien, hermanos, pues nos quedamos con esta frase, con este cierre. Pedirle al Espíritu Santo que nos capacite para poder reconocer el amor que Dios nos ofrece. Buenas noches.